¿Qué tal? Bueno, espero que me estén escuchando. Estamos por arrancar un tema súper interesante con un invitado muy querido, muy de la casa. Así que, bueno, nada, empezamos a esperar a ver si se conecta. A ver, a ver si lo vemos por ahí. Estamos esperando un poquito que se nos conecte nuestro invitado. Está teniendo un pequeño inconveniente. Esperemos un momentito. Ahora sí, creo que está por aquí cerquita nuestro invitado. Ahí está. Ahí estamos, ¿me escuchás bien? Perfecto. Espérame. Te Ahí está. espero. Dale. Perfecto. Bueno, genial, Fede, Ahí vamos. gracias. Estamos súper bien acompañados con un amigo de la casa, muy querido, nuestro querido Gracias. Federico Notrica. Te queremos mucho, sábelo. Yo también a ustedes. Sabes que es así. Así que bueno, hoy nos convoca un tema súper interesante, que la verdad que quien lo transita lo conoce, pero quienes no lo transitamos, la verdad que conocemos mucho menos. Así que está muy bueno que este vivo sea como un buen disparador y nos deje esto de qué es, de qué se trata, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de gestación por sustitución. Qué tema, ¿eh? ¿Estás por ahí, Fede? Se me va, se quedó congeladito, se fue. Bueno, vamos a intentar nuevamente. A ver si lo volvemos a encontrar. Estamos con problemitas de conexión. A ver. Bueno, mientras vuelve, les decía que es un tema apasionante porque, bueno, eh, quien no lo transita no lo conoce bien y está muy bueno conocerlo. La verdad es que muchas familias se forman a través de la gestación por sustitución, así que vamos a, vamos a tratar de conocer bien qué es, de qué se trata, cuáles son los inconvenientes, quién puede acceder y cómo está este tema en nuestro país. A ver, vamos a esperar un poquito y logramos conectar. Todos me escuchan bien, ¿no es cierto?
Esperamos. Esperamos un segundo más, a ver si se puede conectar. Qué lindo, cuánta gente conectada. Un besito. A ver, acá estamos. Ahí se está conectando Fede. Ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí, Ay, volvimos. se me apagó el celular. No sé qué me pasó y se apagó el celular. Bueno, No, ahora no. así que acá enchufado en otro lugar de la casa. Maravilloso. Pero bueno. Genial. Bueno, Fede, te decía, qué tema interesante, ¿no? Y qué bueno que nos quede claro, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Quién lo puede utilizar? Tenemos millones de preguntas, millones. A mí me gustaría comenzar con que esto, ¿no? ¿Qué es la gestación por sustitución? Que nos expliques un poquitito breve qué es, de qué se trata, y ahí empezamos con los disparadores, ¿te parece? Perfecto. Buenísimo. Bueno, primero, obviamente, muchas gracias por la invitación. Sabes que para mí es un placer siempre estar con ustedes en Concebir. Bueno, nada, hacemos un siempre equipazo, así que un placer enorme. Y espero que dentro de poco podamos hacerlo, digamos, presencial, ¿no? Ay, Que falta siempre este contacto físico. Sí. Bueno, pero mientras tanto tenemos que arreglarnos con esto. Así que, nada, bueno, gracias de nuevo por la invitación. No. A ver, la gestación por sustitución es un tema, sabemos, candente, porque siempre está en, digamos, en agenda, porque obviamente ya no es un caso que había ya por atrás en 2012, 2013, sino que ya hoy tenemos más de 64 sentencias en Argentina, por lo cual es una realidad que ya no se puede ignorar más, ¿no? Pero que obviamente es un tema súper, digamos, controvertido, que hay muchas posturas, muchas opiniones desde todo punto de vista. Así que bueno, la idea un poco es transitar este ratito juntas y poder sacar las máximas dudas posibles, que tampoco hay tantas certezas, digamos, ¿no? Sí, en algunas cuestiones vamos a estar de acuerdo, seguramente en otras quizás no, pero la idea, bueno, es un poco reflexionar acerca de la figura. ¿Qué es la gestación por sustitución? Bueno, es una técnica de reproducción asistida, una técnica de reproducción humana asistida especial, porque acá lo que vamos a necesitar es, obviamente, una técnica de reproducción de alta complejidad, porque vamos a necesitar formar un embrión in vitro para que sea transferido a una tercera persona que está fuera de proyecto parental, digamos, ¿no? Parental / marental. Es decir, es una forma de reproducción asistida por medio de la cual una persona, que es la persona gestante, la mujer gestante, acuerda con otra o con una pareja gestar un embrión a fin de que la persona que nazca, en caso de que se produzca un embarazo y un parto y un niño o niña, ese niño o niña nacido tenga vínculos jurídicos no con la persona que lo gestó, sino con quienes tienen la voluntad procreacional, este deseo de ser padres, madres, digamos. Ese es como el concepto. Obviamente que hay varias formas clasificar, digamos, desde el punto de vista más jurídico, científico, /científico, en dos tipos, digamos. Un tipo de gestación por sustitución más tradicional y un tipo de gestación de tipo gestacional, vamos a decir. La tradicional es cuando la persona que gesta además aporta su material genético. Es decir, vamos a poner un ejemplo, una mujer que va a gestar para una pareja o para otra persona, esa mujer que va a gestar además va a aportar el óvulo. En cambio, en la gestación de tipo gestacional, ahí hay una disociación, porque la persona que gesta no va a poder aportar el material genético, es decir, que hay que ir o al óvulo de la mujer, que es parte de este proyecto parental, o bien a ovodonación. Y lo cierto es que estos dos tipos de gestaciones que hay, lo cierto es que la más usada en los países que regulan la gestación por sustitución
lo regulan eligiendo la gestación de tipo gestacional, para que, digamos, no haya digamos, para que la mujer gestante, además de gestar, aporte material genético, entonces habría como una cuestión poco difícil de Complejo, zanjar en caso de que además tenga la complejo. voluntad. Claro. Entonces, un poco para disociar eso, digamos, ¿no? Que obviamente es cierto que lo genético en las técnicas de reproducción no es importante para nuestra legislación, porque lo que nos importa a nosotros es la voluntad. Esta voluntad que se va a plasmar en el consentimiento previo, informado y libre que el Código Civil establece, Código Civil y Comercial, establece y que obviamente le da, digamos, sustento o base a las técnicas de reproducción. Es decir, que lo genético en las técnicas no nos va a importar, a diferencia de lo que pasa en la filiación biológica, que obviamente el elemento genético es central, ¿no? Ujú. Digamos, en las técnicas no vamos a ir a hacer un ADN, porque, por ejemplo, yo tengo, no en la gestación, a un caso común de técnicas de reproducción. Yo estoy casado con una mujer. Vamos a técnicas de reproducción porque yo tengo un esperma que no está sirviendo para procrear. Entonces vamos a donante de esperma. Si me hacen un ADN a mí, al niño, a mí me va a dar cero, porque yo no puse material genético. Pero el padre voy a ser yo. ¿Por qué? Porque quien tiene la voluntad procreacional soy yo, no es el donante. El donante es donante. Independientemente después del conocimiento que puedan llegar a ver, pero el, digamos, vínculo jurídico va a estar conmigo que firmé el consentimiento, donde va a estar plasmada mi voluntad procreacional. En la gestación por sustitución es igual, nada más que quien va a gestar también va a firmar un consentimiento donde diga que ella va a gestar, no tiene voluntad procreacional. Claro. Exacto. Digamos, ese sería, digamos, desde lo conceptual. Ujú. Ahora bien, desde la ley, bueno, perdón, a ver, no me quiero adelantar a las A la dudas. duda. Dale. ¿La gestación solidaria está amparada por la ley de fertilidad? Bien, la ley de fertilidad lo que hace es regular la cobertura de los tratamientos y enumera de manera enunciativa tratamientos, Mm. dentro de los cuales no está la gestación por sustitución. Pero sí, por ejemplo, está las técnicas de alta complejidad. Y la gestación por sustitución es una técnica de alta complejidad. Ahora, lo cierto es que digamos, las obras sociales o las prepagas que van a decir, yo te cubro la de alta complejidad, si tenemos suerte, ¿no? Porque Sí. van a poner barreras muchas veces, otras no. El tema es que acá el tratamiento se lo va a hacer una tercera persona que está fuera de este proyecto parental. Por lo cual, ¿quién lo va a cubrir? ¿La prepaga de la persona gestante? ¿La prepaga o la obra social de los requirentes, de los que tienen voluntad profesional? Por lo cual ahí va a haber un conflicto. De hecho, hace muy poquito, creo que fue en junio de este año, hubo un amparo por un caso de gestación por sustitución porque no querían cubrir el tratamiento en Mendoza y la justicia de Mendoza le hizo lugar a la petición de las partes y le condenaron a la prepaga para que cubra el tratamiento. Pero de hecho no está incorporada taxativamente Claro, o expresamente, claro, pero lo cierto es que, bueno, habrá que judicializar en caso de que se complejice claro. la situación. ¿Y hay algún Eh, requisito para acceder a este proceso de gestación? a ver, nosotros tenemos desde la ley un problema, pero que se puede zanjar, digamos, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos un artículo del Código Civil y Comercial, artículo 562, que dice que se refiere a la voluntad procreacional, es decir, técnicas de reproducción, y dice, los nacidos por técnicas de reproducción son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que prestó el consentimiento. Y acá tenemos una barrera en algún punto, vamos a decir, porque te está diciendo que quien da luz tiene un vínculo jurídico de filiación. Claro, Ahora, la pregunta que hay que hacer desde lo jurídico, y perdón, seguramente que muchos y muchas de las que están escuchando no son abogados y abogadas, pero parece que es importante saberlo porque esto es el kit de la cuestión, es si este artículo así regulado es constitucional. Porque ¿por qué me están diciendo que maternidad y gestación van unidos como si fuese una cuestión absolutamente biológica? Porque de hecho no la es. no lo es, Es una cuestión más cultural. totalmente. Y justamente los tratados de derechos humanos no te dicen que la filiación, la única forma filial es la filiación biológica. Por lo cual, la pregunta es, en casos de técnicas de reproducción, ¿este artículo así como está, es constitucional y convencional? Digamos, ¿respeta los tratados de derechos humanos o no? Y la justicia se ha expedido, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, porque tenemos 64 sentencias. Por suerte,
la gran mayoría a favor de que este artículo no pasa el test de constitucionalidad y convencionalidad. Claro. Por lo cual los jueces y las juezas de la Argentina están diciendo no es constitucional, por lo cual esta persona que gestó no es madre de este niño o esta niña nacida o este niño o esta niña que va a nacer. Claro. Porque muchas veces se inicia de manera previa a empezar el tratamiento médico. Así que ese es como, digamos, prohibido no está, tampoco está regulado, pero nosotros tenemos desde el punto de vista legal un principio básico en nuestro derecho, que es que todo lo que no está prohibido está permitido. Artículo 19 de la Constitución. Y si no está prohibido expresamente, pues entonces lo podemos hacer. Ahora bien, como tenemos esta norma que dice que los hijos nacidos por técnica son hijos de quien dio a luz, tenemos que zanjar esa cuestión, por lo cual hay que ir a la justicia hoy. Sí, Por eso la gente va al Poder Judicial. Sí o sí. Sí o sí. no, Salvo que lo hagas afuera, pero están haciéndolo acá, digamos sí. o sea, estas cuestiones de decir, bueno, lo hacemos en forma privada, firmamos ante escribano, no vamos al juez, hacemos un acuerdo privado y demás, no funciona. No funciona, porque además vas a tener un problema. Cuando vayas a inscribir al niño o niña que nació, te van a decir, esta escritura es nula, porque uno no puede hacer una escritura teniendo en consideración esto. Uno tiene que ir a... ¿Y qué vas a hacer? Cuando el registro civil te diga no. Vas a tener que ir a la justicia a decir, el registro me dijo no. Bueno, quiero que alguien me diga sí. Así que va a tener que ser un juez o jueza en la jurisdicción que uno se encuentre, ¿no? Fede, yo tengo entendido que, digamos, de algún modo, se puede ir a la justicia desde el principio o un poquito después. O sea, ¿en qué momento uno es conveniente ir a la justicia, ya que hay que ir? ¿En qué etapa? Una cuestión, ahora te respondo esto, pero justo vi que Leila está poniendo que hay un tema del registro de una disposición de la Ciudad de Buenos Aires que habilita no ir a la justicia. Es cierto que la disposición de la Ciudad de Buenos Aires decía o dice que no hay que ir a la justicia. Lo cierto es que esa disposición, si bien no fue tachada de inconstitucional ni nada, se aplicó 2 o 3 veces, es la 93/17 o 18, no me acuerdo, ya se me pasa el tiempo de los años, pero creo que es 17. Lo cierto es que se sigue judicializando, digamos. No hay una cuestión, porque además esta cuestión el registro civil regula lo registral. Ahora, esto tiene que ver con filiación. Claro. Entonces puede haber un conflicto futuro después, digamos, con esta cuestión. Entonces la gente sigue judicializando. Bien. Digamos, bueno, volviendo, perdón, porque justo vi un mensajito que decía la disposición de Cava mientras pasaba y no quería pasarlo. ¿En qué momento Bueno, judicializamos? ¿en qué momento judicializar? La justicia o la jurisprudencia vamos a ver un montón de situaciones. Vamos a tener, digamos, tres lugares, digamos, en la línea de tiempo. Muchos que se inician antes de empezar el proceso de procedimiento médico. Es decir, esto que se está, digamos, los últimos casos está más en boga esta estrategia legal que tiene que ver con lograr una autorización judicial previa. ¿Previa a qué? Al procedimiento médico. ¿Sí? Es decir, que tenés que iniciar el proceso a una autorización judicial previa. ¿Para qué? Para que la justicia diga, yo tengo esta sentencia que me autoriza a hacer el tratamiento. Muy bien, esa es la gran mayoría de los casos, están utilizando eso. Tenés otra, que es muy pocos casos en Argentina, que se inició durante el embarazo. Esta persona gestante está embarazada y se inicia el proceso para decir, ya estamos en proceso gestacional, cuando nazca el niño o la niña, que sea inscripto directamente a nombre de los comitentes o requirentes o quienes tienen voluntad procreacional, y no a nombre de la gestante porque no es la madre. Claro. Y otros casos que se iniciaron posterior al nacimiento, iniciando la impugnación de maternidad de los hijos nacidos, porque se inscriben a nombre de esta gestante como madre, pero que le dicen a esta persona no es la madre, por lo cual impugnemos la maternidad. O bien, una vez nacido, no inscribir al niño o niña nacido, ir a la justicia a decir, espere, no inscriba a nombre de la persona que lo gestó y que dio a luz, sino que se determine la sentencia que quienes son los progenitores son quienes tienen la voluntad procreacional. No sé si soy claro. Sí. Por lo cual ahí hay varios
varias, digamos, estrategias legales que se dieron en Argentina en diferentes lugares, pero sí es cierto que la que está más hoy en boga es la autorización judicial previa. Bien. Y pregunta, ¿no? Siempre, Sí. siempre, obviamente, tiene que uno estar asesorado por un abogado. Esto no es algo que uno va al centro de fertilidad y ya está. Siempre tiene que estar atravesado por un abogado porque hay un juicio de por medio. Si se judicializa, obviamente que va a tener que ir con un abogado. Yo siempre, a ver, recomiendo que, digamos, que uno se saque todas las dudas posibles, lo haga, no lo haga, si está en plan de hacerlo, ¿no? Digamos, pero no desde el punto de vista solo jurídico, sino jurídico, médico, psicológico, digamos, parece que es una cuestión que uno tiene que estar preparado porque no es fácil. Yo, la verdad que he entrevistado por un trabajo a algunas personas que fueron gestantes y lo cierto es que es toda una cuestión para ellas diferente que cuando tuvieron sus propios hijos. Claro. Y también, digamos, del otro lado de esta relación, quienes tienen el deseo de ser padres y madres, también a las mujeres que no pueden gestar se les juega mucho desde lo, digamos, desde lo subjetivo, Claro. y es lógico. Por lo cual, digamos, yo me acuerdo de una de las preguntas que hacíamos en el proyecto de investigación era, bueno, preferís no aportar material genético o preferís no gestar? Y las respuestas eran casi unánimes, no, prefiero no aportar material genético y poder gestar, porque esta conexión que yo puedo tener, ¿no? Es fundamental. Y cuando vamos a escuchar a las gestantes te dicen, yo conexión con la persona cuando gesté para otra persona no la tuve, como cuando tuve a mis hijos. Sí. Digamos, está como muy claro desde el inicio que no hay un vínculo subjetivo. De hecho, es una de las críticas que se hace, por ejemplo, hoy en España para tener prohibida la gestación por sustitución, Claro. de que el vínculo entre el feto y la madre, entre comillas digo la madre, es muy fuerte, por lo cual se estaría, digamos, jugando ahí una cuestión evolutiva de los niños que van a nacer y desde lo científico no hay, digamos, un consenso de que esto sea así. Al contrario. Entonces, bueno, y escuchando los discursos de las personas que actuaron como gestante, teniendo en consideración la diferencia entre sus propios partos con sus propios hijos, ¿no? Y los hijos de otras personas, sumado a un montón de estudios, un montón no, varios estudios que se hicieron en Gran Bretaña, en Ucrania y en otro, creo, si mal no recuerdo, en España, digamos, lo cierto es que siguen esta misma línea, que las gestantes no, las personas gestantes no tienen este vínculo, no generan este vínculo durante el embarazo con los niños nacidos. ¿Y es más difícil Así que bueno. en parejas del mismo sexo, en padres solteros, o es lo mismo que en parejas heterosexuales, o en una mujer sola que no pueda gestar por sí? Bueno, a ver, El procedimiento, ¿no? otra vez, como no está prohibido, digamos, cualquier familia hoy es, digamos, aceptada por nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos un artículo, Constitución Nacional, artículo 14 bis, que siempre uno lo refiere a los derechos del trabajador y las vacaciones, y ¿no? Pero lo cierto es que hay una frase en ese artículo que dice protección integral de la familia. Y cuando habla a familia, y uno lo analiza de los tratados de derechos humanos, familia es todo tipo de familia, por lo cual las familias monoparentales, las familias homoparentales, heteroparentales, todas ensambladas, todas son, digamos, aceptadas, por lo cual cualquier forma de familia puede ir a la gestación por sustitución. Ahora, también es cierto, no me queda otra que decirlo, es que cuando uno ve los casos de judicializados, la gran mayoría son 46 casos, si mal no recuerdo, comprometen a proyectos biparentales, ¿sí? Es decir, parejas. Un caso hay solo de familia monoparental, que es un caso de una mujer sin pareja, y de esos 46 casos que tienen pareja, 35 comprometen a parejas heterosexuales y 11 a parejas del mismo sexo, ¿no? Ujú. Estos casos de pareja del mismo sexo, justo los casos que están hoy en la Corte Federal, porque hubo apelaciones, porque hubo alguien que no estuvo de acuerdo con las sentencias, justo es caso de pareja de dos hombres. Entonces digo, me parece que si bien la ley recepta todos tipos de familia, en las prácticas no está visto de la misma manera, y no voy a generalizar porque sería injusto decir que es todo, porque no es así, no se apeló casos de una pareja heterosexual, se apelaron los casos de dos hombres, y eso también tiene un contenido para analizar, me parece discriminatorio, Muy, o al menos sospechoso, por lo totalmente, menos, ¿no? por lo menos, sí, por lo menos. Sí. Y la gestante,
Tiene que ser alguien que conocemos, puede ser desconocida. Bueno, Hmm, otra vez, la ley, no hay nada ley, dice. por lo cual todo esto es lo que podemos ver en la realidad o lo que yo puedo, digamos, recomendar desde mi lugar, ¿no? Hmm, Eh, es cierto que cuando uno ve los casos, a ver, voy a empezar al revés, perdón, voy a rebobinar. Hay una discusión muy grande hoy dentro de los feminismos, sabemos que los feminismos son súper, digamos, amplios en los pensamientos y en las reflexiones y demás, y siempre obviamente todos son válidos. Eh, Se nos colgó un momentito. Ahí se me fue. Vamos a esperar un segundito a ver si lo podemos volver a conectar. Ahí está. Ahí vuelve. Está muy interesante, la verdad, que todo lo que nos está contando. Súper, súper enriquecedor. ahí estamos. Aquí estamos. Nos caímos los dos, no sé, Ok. bueno, no importa. Acá estamos. No sé dónde quedé, pero bueno, nada, lo que yo digo es que hay que ¿Conocida o ver no conocida? ok, Gestante conocida. hay una cuestión en la realidad que de los casos que hay en Argentina hoy, el 75% de los casos comprometen a personas que tienen un vínculo afectivo fuerte previo a este procedimiento o una relación de parentesco. Es decir, que de los 64 casos, 75% sería, yo soy muy malo en matemática, pero más de 50 casos que, digamos, sí, sí, casi 50 casos que comprometen a personas gestantes que se conocían previamente, por una relación de parentesco o por una relación afectiva, amigas, ¿no? Etcétera. Ujú. El otro 25%, 24%, no es que no haya, sino que de las sentencias no surgiría, por lo menos porque uno está, digamos, también en lo que lee las sentencias, no surgiría tan claro, por lo menos, la relación afectiva. Claro, Yo creo claro. que es mejor hoy, hoy, en el estado actual de la Argentina en la gestación por sustitución, entiendo que sería mejor pensar en una gestación con alguien conocido. Conocido. Totalmente. Eh, porque además pensemos en una cuestión si se puede hacerlo económico o no. Y también es otra Claro. gran discusión. Digamos, y la verdad que no sé si hay mucha gente que lo va a hacer altruistamente sin conocernos. Porque ¿por qué lo van a hacer por mí? Digamos, alguien si gratuitamente lo va a hacer alguien que me quiere y que Tal ve que yo cual. estoy sufriendo con esto, ¿no? Y que me quiere dar una mano, que puede ser mi Tal cual. hermana, mi mejor amiga, pero y no cualquiera lo puede hacer y está bien que así sea porque no es para todos gestar para otro. Digamos, pasar un Ujú. embarazo, un parto, un puerperio y nada, y dejar un poco su vida de lado, 9 meses, 10 o lo que dure el tratamiento también, porque esto no es Ujú. que mañana decimos que sí y es arrancar todo el Ujú. proceso y todo lo que sabemos, ¿no? Desde lo Tal médico. cual. Y Por se lo la cual puede yo acompañar entiendo que... cuando la Dale, gestante está en tratamiento, sí. ¿no? Hay que, primero, preguntan, ¿hay que pagarle alimentos durante los 9 meses? Y después, ¿se la puede acompañar a los estudios y ecografías? ¿Tenés Bien, todo esto, a conocimiento ver, de eso? todo esto es lo que podemos hablar de lo que pasa en la realidad, porque lo En la cierto es realidad. que regulación no hay, digamos, entonces todo un poco queda a lo que va pasando en cada caso concreto. Desde la, vamos a decir, como la ley no dice nada, pero no hay regulación, por lo cual todo esto no podríamos decir si sí o si no. Claro. Sí, queda alimentos y acompañar a Los los estudios. a los estudios. Yo creo que esto va a quedar un poco, el acompañamiento a los estudios va a quedar un poco en la cuestión desde la relación subjetiva que tengan las partes. Por eso me parece que también es importante que se conozcan y que tengan un vínculo, porque si uno no... Yo me acuerdo una vez que me hicieron una pregunta, mirá, queremos hacer un proceso de gestación y conocimos a una chica por Facebook que estaría dispuesta a... No la conocemos en persona. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Porque nada, digamos, esta chica, vamos a poner que sí, hoy sí, dentro de 3 meses está en la casa, se empieza a sentir mal, se arrepiente y se va a otro lado, vos no sabes dónde buscarla. Diferente si es una amiga, tu hermana, que vos no, digamos, tiene un vínculo de confianza distinto. Por lo cual uno está, digamos,
que esté embarazada otra persona, de fuera del proceso, eso es un parto 9 meses, digamos, también, ¿no? Totalmente. Las personas lo sufren porque no depende de uno, digamos, depende del otro también. Y Claro, estás, digamos, dejando en manos de un tercero algo tan preciado para uno, porque esto también, ¿no? Desde lo subjetivo es lo que uno más desea en el mundo cuando llegamos a por lo cual me parece que el acompañamiento está, digamos, en los casos que yo conozco, digamos, el acompañamiento estuvo, digamos, y se dejó hacerlo, y, digamos, está buenísimo que esto pase. Eh, y el tema de los alimentos, nosotros no tenemos regulado, pero sí pensando en en el proyecto de ley, digamos que hay dos proyectos de ley, o tres proyectos de ley que están vigentes. Solo uno se refiere a esta cuestión que dice que no puede, digamos, haber una contraprestación sin perjuicio de que haya una especie de compensación. ¿Compensación por qué? Bueno, una compensación significa no pagarle, sino decir, bueno, esta persona que actuó como gestante tuvo que hacer reposo, no pudo trabajar, no pudo desempeñarse por todo lo que ella hacía durante en su vida, digamos, habitual, por lo cual podemos pensar en compensar eso. O, por claro. ejemplo, contratar un seguro de vida, porque también los riesgos de un embarazo siempre están, o pagarle la prepaga o los tratamientos, digamos, obviamente eso siempre va a estar en cabeza de los requirentes o de quienes tienen voluntad procreacional. Pero repito, todo esto es proyecto de ley o lo que nosotros vemos que pasa en la realidad, porque en esto no hay nada legislado. Claro. ¿Y la mujer gestante tiene algún tipo de derecho legal? ¿Puede hacer a futuro algún tipo de reclamo sobre el niño? Bien, a ver, si uno tiene un proceso judicial previo al procedimiento médico, donde hay una sentencia que te autoriza judicialmente a hacer el proceso y donde va a decir que la persona gestante va a actuar como persona gestante y que quienes tienen voluntad procreacional son tal y tal, y que si nace un niño o niña va a tener vínculos jurídicos con estas dos personas y no con la gestante, reclamar no va a poder reclamar nada, porque obviamente ya está reglas claras desde el inicio. Claro. Lo cierto es que tampoco pasó. Digamos, hasta hoy en Argentina no hubo, por lo menos judicializado, o que conozcamos, ningún caso de arrepentimiento. Por ahora. Esto puede Claro. pasar, obviamente. Bueno, eso tiene mucho que ver con Eh, esta pregunta que hacen, ¿no? ¿Qué sucede si al nacer el bebé, la mujer que lo gestó no quiere entregarlo a la pareja? bueno, digamos, no pasó por ahora. El tema es que por eso yo siempre recomiendo que la autorización judicial previa tiene sus ventajas, porque las reglas claras desde el inicio hace que uno tenga de dónde agarrarse. Porque si uno no inicia nada, va al tratamiento médico, la persona gestante queda embarazada, tiene un niño y la idea es hacer una impugnación de maternidad después. Se va con el pibe, desaparece. Digamos, en calidad de qué uno va a buscar qué? Claro, claro, Entonces es complejo. Lo cierto es que también tampoco pasó y tampoco pasa, porque la gran mayoría de los casos son altruistas y afectivos con alguien que uno conoce. Por eso también me parece que hoy, digamos, ante la falta, digamos, aún de cultura y de conocimiento de los temas, siempre una gran jurista y amiga, la doctora Kemelmacher de Carlucci, dice piccoli passi, pequeños pasos, ¿no? Para ir avanzando. tal Y cual. cuando salió el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, allá a lo lejos y atrás, cuando nos peleamos por todos estos temas, había un solo caso y nos decían, ustedes están locos, querer regular la gestación por sustitución. Bueno, no es la realidad de ese momento. Hoy tenemos otra realidad, con un montón de casos, con un montón de preguntas, con un montón de dudas, con un montón de gente que lo hace afuera, porque sabemos que un montón de gente va a Estados Unidos, va a Ucrania, va a México, digamos, un montón de casos, a India, ahora ya no más, pero en ese momento se iba, por lo cual, digamos, tenemos una diferencia y tenemos que pensar en una regulación. Digamos, yo no estoy a favor de la prohibición, me parece que la prohibición lo vamos a hacer igual, y vamos digamos, lo que está prohibido pasa y uno empieza a buscar vericuetos en la ley para que se pueda hacer, ¿no? Eh, Decía acá pero sobre lo mismo, mira, ¿existe algún tipo de obligación de los requirentes más allá de lo que establezca el contrato? ¿Puede ocurrir que la gestante, aunque haya firmado un contrato, luego pida algo adicional? ¿Cuánto margen de maniobra existe? O si se debe hacer alguna acción judicial, por ejemplo, si la gestante durante el embarazo solicita más dinero. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ok, es eso? a ver, primero tenemos que ver si se puede hacer un contrato con esto.
Porque Sí, los contratos, digamos, los contratos tienen que tener un objeto. ¿Cuál es el objeto? Gestar para otro, digamos, si hay que ver si ese objeto es lícito, porque puede ser que sea un objeto prohibido. De hecho, me recuerdo un caso en Córdoba donde hacen un acuerdo de partes entre la gestante y el matrimonio que tenía la voluntad procreacional, y claro, ¿qué hacen? Van a la justicia a homologar ese acuerdo, diciendo, vengo a homologar. Y la justicia le dice, primero, no homologo, porque yo no puedo hacer un acuerdo, pero autorizo la práctica. Se claro. autorizo que se haga, pero homologar no. Sin perjuicio de eso, veo las cláusulas, dice, de este acuerdo que hicieron, y digo que, bueno, la primera tiene que ver con la voluntad profesional, la segunda, no me acuerdo el orden, ¿no? Pero la segunda tiene que ver con que ella va a actuar como gestante. Todo esto sí, obviamente lo autorizo. Lo que no autoriza, dice, es, por ejemplo, había una cláusula que decía, la gestante se compromete a no fumar, no salir, no tener relaciones sexuales, ¿no? Bueno, eso va en contra de la libertad de la gente, Claro, digamos, claro. ¿no? Esto, para eso también es cierto acá, digamos, trabajar también desde lo psi, ¿no? Porque digo, hay que hacer un proceso también de que estamos poniendo en una tercera persona nuestro deseo más grande, digamos, y también no podemos obligar a la gente todo lo que yo haría, porque también es parte de su vida. Y si uno no confía o no o va a poner todos esos requisitos, pues entonces hay que seguir trabajando desde lo psi, digamos, para llegar mejor a una gestación por sustitución. Porque no en cualquier momento uno lo puede hacer, ¿no? Es como cuando uno elabora procesos, ¿no? Digamos, de que no va a poder gestar o que va a tener que ir a la adopción. No es que un día me despierto y digo, voy a adoptar. No, es un proceso donde uno no empieza a dejar de lado la idea de gestar, de poder, ¿no? Este Acá ideal. nos preguntan, ¿es posible hacer una gestación solidaria en caso de una mujer, ¿no? De fallas de implantación o abortos reiterados? No necesariamente que haya una causa médica como ausencia de útero. ¿Puede recurrir a una gestación por sustitución? Sí, lo que uno tiene que, a ver, otra vez, no está regulado, pero todos los Tal proyectos de cual. ley que hubo siempre se pensaron en la idea de que los, los pretensos progenitores tengan una imposibilidad de gestar o una imposibilidad de llevar a término un embarazo. Por razones de salud, por razones de sexo, por razones de género, de identidad de género, de orientación sexual, por lo cual, digamos, tiene que ver con esto, que no tenga útero, por ejemplo, o que tenga fallidos, ¿no? Embarazos o abortos naturales, digamos, repetidos, donde está poniendo en riesgo su propia vida y su salud, por lo cual la imposibilidad de gestar o de llevar a término un embarazo, sí, así que lo pueden hacer. ¿Y existen evaluaciones psicológicas por las cuales tienen que pasar las tres partes? Bueno, otra vez, no hay ley. La ley o en el Deberían. proyecto de ley dice que sí, que habría, que hay que las partes, ¿no? Tanto los pretensos progenitores como la persona gestante, tener una evaluación psicosocial. Y de hecho, en los procesos que tenemos, en muchos, se da intervención a los equipos técnicos de los juzgados en las jurisdicciones que hay equipo técnico, ¿no? Una entrevista con la psicóloga del juzgado, una entrevista con la trabajadora social del juzgado, para ver, bueno, en qué situaciones se encuentra cada uno y ver si esta decisión claramente está elaborada, si es libre, digamos, qué significa para cada uno pasar por este proceso. Muchos de las sentencias o varias de las sentencias también preguntan un poco, ¿no? De, bueno, ¿qué significa pasar por un embarazo teniendo hijos, ¿no? Propios, digamos, cómo los hijos van a tomar que la mamá que va a gestar para otros va a pasar un embarazo que en realidad no va a ser un hijo propio, no va a ser sus hermanos, por lo cual todo esto, que la familia se revoluciona en algún punto, la idea un poco es eso, pero bueno, no tenemos ley, por lo cual hoy se hace lo que se hace. Se hace lo que se hace, Se pero es hace muy lo- recomendable, es verdad. Sí, El acompañamiento psicológico es fundamental, sí, fundamental. Nosotros desde Concebir tratamos de estar desde el punto de vista psicológico lo más cerca posible de los pacientes y les recomiendo que escriban a los que necesiten. Tenemos un equipo, un gran equipo de psicólogas lo sé. que están especializadas, unas genias, Las genias. bueno, nada, pueden acompañar, pero no hay que estar solo, hay que estar acompañado, es Exactamente. mucho más fácil. Es mucho más fácil. Todo tipo de tratamiento es Sí. mucho más fácil, Sí, sin porque duda. además los miedos siempre en cualquier tipo de tratamiento médico, ¿no? Y sobre todo cuando son estos temas donde uno viene con mucha frustración, digamos, ¿no? Porque también es cierto que y solamente quienes pasan por todo esto saben lo que significa pasar por tantas frustraciones, ¿no? Eh, y bueno, y además con todo lo que tiene que ver con, digamos, con lo simbólico, ¿no? Porque no es solamente las miradas, los miedos propios, sino también las miradas de los otros, ¿no? Me acuerdo de las entrevistas que hacíamos, había digamos, sensaciones encontradas cuando decían, bueno,
¿qué pasó en tu familia cuando dijiste que ibas a hacer este tratamiento? ¿Qué pasó en tu trabajo? Bueno, y ahí mucha gente se quebraba, ¿no? Y decía, la verdad que la pasé mal, la verdad que sentí como mucho dedo, no, seguí intentando, no va a ser tanto tu hijo, digamos, todas estas cuestiones que la gente, a El veces sin dedito querer, pasado. ¿no? Te mete. Sí, Y bueno, sí, hay que tal pasar cual. por todo esto. No es fácil. Totalmente, totalmente. Bueno, volviendo sobre los mismos miedos de qué puede pasar, ¿no? Con este tipo de temas y con la gestación. ¿Cuáles son los riesgos legales puntualmente de hacer dicha gestación con una persona no conocida? Ok, que la justicia te diga que no. Ese es el riesgo, digamos, legal, ¿no? Que la justicia te diga, no está comprobado algo. Lo cierto es que no pasó por ahora. Lo Claro. cierto es que los casos que dije, que la justicia dijo que no, que son tres. Uno dijo que no, pero no por en contra de nada, sino que dijo, yo estoy a favor de la gestación. Fue un caso de la provincia de Buenos Aires, en San Martín. Yo estoy a favor de la gestación por sustitución, me parece que es una figura que está, pero hoy dice no hay niño, porque fueron a pedir la autorización judicial previa. Judicialicen cuando nazca, porque yo no puedo resolver nada ahora. Por lo cual le rechaza la demanda. Nada, por suerte fue un caso aislado y ahí quedó. Sí, sí. Los dos casos que dijeron que no en la justicia nacional, lo cierto es que la justicia les dijo que sí, pero en la primera instancia, ¿no? La jueza dijo que sí y vino alguien y dijo, el defensor de menores, dice, vengo a apelar esta sentencia porque lo cierto es que esta mujer que gestó es la madre y estos progenitores tienen que adoptarlos a estos pibes que nacieron. Y la Mm, Cámara, cuando revisa las sentencias, la Cámara de Apelaciones le dice, sí, este es un caso, en el primer caso, dice, es un caso de adopción. Entonces mm, los progenitores y la gestante apelan. La gestante dice, yo madre no soy, no estoy entregando a mi hijo. claro, Y los progenitores dicen lo mismo, yo no estoy haciendo una adopción, estoy, digamos, tenemos la voluntad nosotros de procreacional, por lo cual ese caso está en la Corte, la Justicia Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tenemos otro caso donde la jueza dijo que sí, donde el defensor de menores apeló de la misma manera, y la misma Cámara que había dicho que no, ahora dijo, sí, este es un caso de gestación por sustitución. mira, Y se arrepintió, se revisó y se arrepintió. y dijo, Y, mejor, y esta sentencia no quedó firme, ¿por qué? Porque otra vez el defensor de menores vuelve a apelar y va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la Corte tiene estas dos sentencias para resolver desde ya hace 4 años, 5 años una y 4 años otra. Mientras tanto, tenemos 3 chicos con una indefinición en su filiación. Y a mí es lo que más me preocupa. Ya no me importa si va a ser adopción, si me interesa desde lo jurídico, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos 3 pibes que tienen una inscripción de nacimiento provisoria. Y eso va en contra de los derechos más básicos, derechos humanos más básicos de cualquier persona. El derecho a la identidad, el derecho a estar inmediatamente y debidamente inscripto. Porque además, ¿qué es una inscripción provisoria? Quieren salir del país, no sé. Digo, y a mí lo que me sorprende es que el defensor de menores es la persona que desde el Estado cuidar a los defiende o menores, representa los derechos de los pibes. tal Digo, cual. ¿qué derecho estás digamos, protegiendo? Al contrario, lo está vulnerando. Entonces digo, bueno, Totalmente, me parece que hay una cuestión que me parece que desde lo ideológico se empieza digamos, a perder en los procesos y que me parece que está mal, porque lo que uno piense es para uno. para bueno, No sé, yo estoy a totalmente, favor de que se regule la triple totalmente, filiación, pero eso no lo haría totalmente. para mí. Yo no Sí, regulo para mí, regulo para la gente que tenga un problema y que tenga que necesita de la ley. Marisa Herrera siempre dice, en este mundo entramos todos, lo importante es que la ley nos deje entrar, tal ¿no? cual, Y bueno, en esto me parece que es central pensar. totalmente, totalmente. Y hablando de estos fallos judiciales y demás, hasta la fecha, ¿sabés cuántos fallos judiciales hay en la Argentina? Y de esos, ¿cuántos nacimientos hubo? ¿Tenés alguna noticia? 64 sentencias, Wow, seguro, y nacimientos, no sé, porque los que están en autorización judicial previa, después ya la justicia saca la sentencia y no sabemos cómo terminan. Por ejemplo, de exacto. hecho, conozco uno que no nació, no hubo, ni siquiera hubo un embarazo. Hubo una sentencia que dice autorizo, pero a la persona gestante, que era la hermana de él, de la pareja, nunca prendió el embrión, por lo cual ahí no hubo, pero bueno, números, no sé, O sea se las que debo. hoy, al 23 de septiembre del 2021, ¿cuántos en total? 64 64 sentencias de sentencias. gestaciones hechas en Argentina, ¿no? Sí, sí, Judicializadas. judicializadas, claro, claro, Judicializadas. claro. ¿Existen Así que fallos bueno, rechazados? estos dos que yo les Estos conté, dos.
Y los Sí. motivos fueron los que Y no se están pusieron. firmes, por lo cual hay que ver qué dice la Corte. Y estaría buenísimo que la Corte diga que sí, Y para sí, abrir y zanjar el camino, digo, ¿no? Porque, bueno, si la Corte dice que sí, los jueces de abajo no pueden decir que no. totalmente. Eh, a mí, bueno, Esto, tenemos un dictamen de la Procuración General de la Nación que dice sí, por lo cual sí. ahora la Corte tiene que resolverlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Estos fallos positivos que se van dando sirven como jurisprudencia al presentar un nuevo pedido de gestación solidaria ante un juez. Exacto. Yo O creo sea, que los jueces. es conveniente que el abogado que lleva este caso presente todos estos casos como antecedentes. Totalmente, totalmente, porque digamos, la verdad que hoy es un tema que ya está, digamos, muy escrito, muy hablado, las sentencias se publican, por lo cual la gran mayoría de los jueces y juezas, si están actualizados un poquito, conocen de estos temas, ¿no? De hecho, digamos, en muchos lugares se toman examen para juez de familia y jueza de familia estos casos, digamos, es un tema que está muy escrito y muy debatido, por lo cual hoy, lo cierto es que los jueces y juezas conocen este tema. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, eso es un tema, digamos, pero por eso es tan importante fundar bien las demandas, digamos, las peticiones, porque cuando uno va y le diga, inicia una demanda y le dice, tengo 64 casos y son todos estos, y los argumentos son estos, y que todos o casi todos dijeron sí, es muy difícil que un juez te venga a decir no y ser el primero en decir no. Siempre puede haber alguno, digamos, no voy a. Papá no está regulado, por lo cual pueden decirte no porque tal cosa, tal otra. Claro, Pero es muy difícil cuando vos tenés tantos casos. claro, Así que me parece que las fundamentaciones siempre son claves. totalmente. ¿Y qué ítems aconsejarías o valorarías como los más importantes que tendrían que estar en un contrato de gestación solidaria para garantizar la seguridad de todas las partes? Bien, primero, yo lo que haría es que no sea un contrato, que sea una autorización judicial previa, porque me parece que es central el lugar que ocupa la persona gestante. Central. Porque además las críticas a la gestación por sustitución vienen desde ese lugar. Claro, Digamos, ¿cuál es el rol que ocupan las mujeres en estos procesos? ¿No? Digamos, el lugar del mercado, el lugar del capitalismo, el lugar de la explotación, el lugar de la desigualdad. Si esa decisión de estas mujeres es absolutamente libre o está condicionada por su situación socioeconómica, cultural, por lo cual hay un trabajo ahí fuerte. Y me parece que la mejor forma de evitar estas cuestiones tiene que ver con un análisis psicosocial de la situación, un camino psicosocial de ambas partes, un estudios médicos previos, obviamente, y saber que esta persona que va a actuar de gestante está en condiciones físicas y psicológicas de poder llevar adelante un embarazo, un parto y un puerperio para otras personas, porque eso siempre tiene un plus. Y además que la justicia haga un control de legalidad de todo esto. Es decir, que la justicia diga, bueno, desde lo médico, desde lo psicosocial y desde lo jurídico, está todo en condiciones para que estas personas puedan hacer esto. Autorizo y la clínica o el centro de salud también está, digamos, en algún lado protegido. Porque dice, bueno, acá la justicia me está autorizando a hacer algo, por lo cual no voy a tener ningún reclamo después de ninguna parte para decirme daños y perjuicios, reclamarme que, no sé lo que sea. Y además ya tenés resuelto también la cuestión filial. Porque si la sentencia te dice, y si nace un niño y una niña, va a tener vínculos de filiación con los que tienen la voluntad y no con la persona gestante, pues entonces, con esa sentencia, nacido el niño y la niña, vas al registro civil con los consentimientos firmados y los tienes que inscribir no a nombre de la gestante, sino a nombre de los requirientes. Por lo cual, esa sería mi recomendación. Evaluación psicosocial, evaluación médica, que la gestante esté en buenas condiciones psicofísicas, y demostrarle a la justicia que todo esto está, digamos, en buena situación, buena sintonía. Y que haya un vínculo afectivo o de parentesco sería mucho mejor. bueno, te voy a ir introduciendo en un poquito, nos vamos a ir acercando hacia los nacidos, pero en Dale. principio hay una pregunta interesante que dice, ¿nos podrías explicar la diferencia entre la resolución que existe en Cava y el resto del país? Bien. Cava lo que dice es, perdón, ¿puedo un paréntesis antes de Dale. esta? Porque si no me voy a ir de tema. Acá Jimena dice con autorización judicial previa, ¿el defensor de menores puede apelar? Perdón, pero justo tenía que ver con lo Sí, que yo estaba sí, diciendo y no me quiero justo. pasar. Dale. Eh, a ver, en realidad los defensores de menores tienen que actuar cuando
hay un niño o niña, por lo cual acá si estamos en un proceso judicial previo, no tenemos Igual, niño o niña porque todavía no hay ni siquiera proceso médico. Por claro. lo cual ahí no habría vista al defensor de menores, por lo cual si no hay vista, no es parte y no se va a enterar, por lo cual no va a poder apelar. En algunos procesos, en algunos, eh, los jueces y juezas le han dado vista igual porque hay embriones criopreservados, por ejemplo, Por ejemplo. ¿no? Ujú, Por lo cual, eh, ahí estamos con un tema. claro. Pero lo cierto es que la verdad que los defensores de menores solamente apeló este defensor en estos casos que le tocó intervenir. Después los defensores o asesores en otras provincias, depende de la provincia donde estemos, se llaman de una forma u otra. Ministerio Público, vamos a decir, se han portado bastante bien con el tema. Así que en ese sentido, estamos. ¿Qué pasa si uno Bueno, planifica un nacimiento en Cava? Tiene que ver ahí está. con lo que hablábamos antes. A ver, yo ahí leía antes, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, Leila creo que se llama, decía que hay 100 casos o más de 100 casos que se inscribieron sin la intervención judicial. Yo, la verdad, desconozco este dato. Si es así y me lo quieren compartir, bienvenido sea. Lo cierto es que yo no conozco esta situación. Había una disposición en Cava que dice que no hace falta judicializar, sino que con el simple consentimientos firmados, uno va e inscribe. Lo cierto es que tenemos un montón de procesos judiciales en Cava, por lo cual hay algo que está fallando en el medio, digamos, ¿no? Porque si no fuese la cuestión no sería judiciable, pues entonces la gente no judicializaría. Y tenemos un montón de casos judicializados, por lo cual hay una cuestión ahí que me está, digamos, Haciendo ruido. haciendo ruido. Ujú, Eh, todas las otras jurisdicciones no hay ninguna disposición, eso está, digamos, seguro. El tema es solamente en Cava. A ver qué pasa en la situación, digamos, de Cava, que es particular porque tiene esta disposición del registro civil. claro. Y bueno, atado a esta pregunta, dicen, ¿qué pasa si uno planifica un nacimiento en Cava, pero la gestante vive en una provincia y ocurre el nacimiento en otro lugar, sin haber tenido autorización judicial? Bueno, a Estamos ver, al horno. en realidad el niño se inscribe en el lugar donde nacimiento, así que si el niño nace en Catamarca, se va a tener que inscribir en Catamarca. Más allá de A, que los no- pretensos progenitores a vivan nombre acá. de, A nombre de, bueno, sin si no hay autorización judicial. consentimientos, no hay autorización judicial previa, nada, o se inscribe a nombre de la persona que lo gestó e iniciamos la impugnación de maternidad, o solicitamos o no inscribimos al niño y iniciamos un proceso para que la justicia me diga inscríbase a nombre de ellos. Lo que Mm, pasa es que no inscribir, ponemos a los pibes en una situación de NN tal. Digo, también es vulnerar los derechos de los pibes, digo, porque mientras dura el totalmente. proceso, dura 6 meses, un año o lo que sea, ¿qué pasa con estos chicos? Son NN para la justicia, por lo cual no tienen acceso a la salud, no tienen nombre, digamos, jurídicamente hablando, Bien, por lo cual me parece que va en contra de los derechos humanos de los pibes. Y tal también cual. va en contra de los derechos humanos inscribir a un niño con otra afiliación, porque esta mujer que gestó no es la madre. Por lo cual, digamos, ¿cómo juega todo esto? Es decir, inscribir a nombre es una ficción. Estamos inscribiendo a nombre de alguien que no va a ser o no va a tener un vínculo filial. Por lo cual también me parece que es vulnerar sus derechos e inscribirlo de manera errónea. Claro, claro. Y ahora hablando de justamente de los derechos de los niños. ¿En Sí. algún lado de la jurisprudencia existe algún tipo de reconocimiento de derecho a la información por la persona nacida, de la misma forma que existe el artículo 564 del Código Sí. Civil? Sí, en varias sentencias le hacen saber a los progenitores o pretensos progenitores que deberán, conforme al 564, deberán hacerle saber su realidad gestacional al niño o niña, es decir, hacerle saber que nacieron de una gestación por sustitución. En varias sentencias lo hacen, lo ponen, ¿no? Algunas como recomendaciones, recomendar que en el futuro, cuando tengan edad y grado de madurez suficiente, puedan conocer, y en otros le dicen, bueno, le ordenan, digamos. Claro, como que Obviamente que si no se hace no hay una sanción, digamos, no, salvo que el niño inicie luego un daño de perjuicios a sus propios padres por ocultarle. No hay proceso de eso tampoco. También todo esto es muy nuevo, pero podríamos mm, pensar en que esto podría pasar. tal cual. Lo importante siempre nosotros desde concebir lo que planteamos es la verdad ante todo.
Es muy absolutamente. importante que el niño sepa cómo vino a este mundo, cuánto lo amamos, cuánto lo deseamos, que hicimos hasta lo imposible, pero decirle la verdad, porque la realidad es que lo principal es ser sincero con la criatura, Siempre. es su derecho. Ellos no pidieron venir a este mundo, yo siempre digo eso, ¿no? Nosotros deseábamos traerlos y acompañarlos, Tal y cual. el buen acompañamiento tiene que ver con decir la verdad. También a veces uno se traba un poco en esto, ¿no? De cómo comunicar. Y para eso también es importante tener acompañamiento psicológico, profesionales que estén especializados y que nos enseñan a encontrar esas palabras que a veces pueden costar, porque Totalmente. uno cuando tiene que comunicar o tiene que explicar, yo cuando le tenía que explicar a mi hijo cómo vino a este mundo, nada, todo eso está cargado de una emotividad y de un montón de cosas, y puede que nos cueste que surjan las palabras adecuadas. Nada mejor que 2 o 3 sesiones, un buen acompañamiento especializado psicológico, que nos dé justamente la tranquilidad de poder expresarnos, ¿no? Porque Totalmente. los Coincido chicos con son vos. felices. Ujú. Total. Y además me parece que lo que decís vos, me parece que es central esto de la verdad, ¿no? Porque los vínculos siempre se forjan mejor desde la verdad. Siempre. Totalmente, Eh, totalmente, y totalmente. nada, y es parte de nuestra historia, ¿no? No todos tenemos una biografía, digamos, ¿no? Desde el día cero hasta el fin de nuestros días. Y esto también es parte de nuestra realidad. ¿Cómo llegamos a este Totalmente, mundo? ¿Por qué? ¿No? Digamos, entonces me parece totalmente. central eso. Fede, como para ir cerrando y no entreteniéndote ya más, porque nada, podría quedarme horas charlando de esto, porque es muy interesante. Repetimos cuando Pero quieras. nos decían, bueno, ¿nos podés ordenar los pasos desde cero en adelante? Alguien que está comenzando, ¿no? O Bien. que dice, voy a tener un hijo, me doy cuenta que, bueno, nada, por alguna razón no puedo, o padres solteros, por ejemplo, si querés hacer la distinción, si es de una u otra manera, pero ¿por dónde tenemos que empezar los distintos formatos familiares si tenemos que abordar la gestación? Bien, me parece, digamos, esto es una opinión absolutamente personal, porque desde lo legal no, esto no surge, obviamente no, como yo siempre les dije desde el inicio, no hay una ley, por lo cual todo esto está a las buenas prácticas y a las buenas recomendaciones. Mi sugerencia es, un poco lo hemos trabajado en conjunto, ¿no? Con Concebir, con los médicos, abogados, psicólogos, psicólogas, digamos, esto de buenas prácticas de la parte previa, durante y el post, ¿no? Y me parece que es central pensar. Otra vez, primero, para mí es central la elaboración de qué significa que otra persona vaya a gestar para nosotros. Eso me parece central. Sobre todo cuando hay una mujer en ese proyecto parental. Porque quizás, yo que tengo una pareja hombre, somos dos hombres, desde el día uno sabemos que gestar nosotros no vamos a poder. Por lo cual es un tema que ya no es un problema para nosotros. Claro, Quizás sí, para las mujeres es toda una cuestión no poder gestar a sus hijos. Por lo cual ahí me parece que la primera cuestión es trabajar desde ese lugar, desde lo psicológico, ¿no? En un espacio terapéutico para poder elaborar toda esa cuestión, que no es poca cosa para las mujeres. Eso primero. Después, encontrar, obviamente, a alguien que quiera gestar para nosotros, que tampoco es fácil. Digamos, no cualquiera puede hacerlo y no cualquiera que nos quiere puede hacerlo, porque seguramente muchos pensarán, ¿no? Yo tengo siempre algunas amigas que me dicen, yo voy a gestar para vos, pero me lo dicen porque me quieren, y si yo siempre pienso, digo, si yo se los diría, no sé si me dirían que sí. Yo claro. tampoco lo pediría. Esto es una cuestión de cómo pedirlo, cómo plantearlo. Bueno, eso es una cuestión de miedos y de todas cuestiones que son absolutamente personales, ¿no? Pero me parece que es, primero, la elaboración, digamos, desde un espacio terapéutico, primero. Una vez que tenemos todo esto elaborado, pensar en quién puede ser y trabajar, digamos, también con esa persona. Y después empezar todo digamos, el proceso médico, las averiguaciones médicas, en qué consiste, qué hay que hacer. Una vez que tenemos todo esto y estamos convencidos, convencidas de que esto va a ser nuestro proyecto parental, ahí pensar desde el punto de vista legal cómo plantearlo. Y mi recomendación es una autorización judicial previa. No hay otra mejor que esa. No solamente pensando en reglas claras desde el inicio, sino también pensando en el lugar que va a ocupar la mujer gestante y sobre todo en los derechos de los niños o niñas que vayan a nacer, en caso de que se dé todo bien. Porque Sí, sí, digo, otra vez, nace un niño, no lo inscribimos, violamos sus derechos. Nace un niño, lo inscribimos con una filiación errónea, violamos sus derechos. Un proceso judicial que no sabemos cuánto va a durar. Porque vos me decís, bueno, es mañana, un día, resuelve, bueno, pero esto puede durar 6 meses, un año. Miren este caso de la Corte, 5 años. 5 años judicializados, 2 pibes, digamos. Es un delirio desde los derechos humanos de los pibes.
Por lo cual me parece que esto también es central desde lo legal, pensar en una autorización judicial previa. Mientras no tengamos ley. Si tenemos ley, la ley quizás todo esto lo va a amparar y nos saca un problema de encima. Pero me parece que estos son los pasos que yo haría o que yo recomendaría. ¿Dónde Vale. se hace? Acá pregunta alguien. Bueno, obviamente en los centros primero, el acompañamiento terapéutico, obviamente Concebir, como digamos, o las ONG de pacientes y usuarios, tienen siempre recomendaciones para hacer y un equipo técnico súper comprometido y buenas personas y todo, y lo digo con conocimiento de causa de verdad porque son buena gente. No, pero de verdad que esto se construye, si no fuese así no lo diría. Y sé que es así, lo hacen de manera responsable, comprometida y saben mucho del tema. Así que eso, primero. Segundo, los centros de fertilidad. Bueno, hoy la verdad que los de Argentina casi todos hacen gestación por sustitución, por lo cual, y hay médicos y médicas buenas, hay muchísimos. Obviamente yo podría decir desde mi corazón, pero no voy a hacer para publicidad, porque después tengo para chivos, no voy a hacer. Pero yo iría uno o dos en particular, sobre todo, pero esto es subjetivo, porque las relaciones médico-paciente también son También, subjetivas, es ¿no? subjetivo. Uno siempre dice, el odontólogo es buenísimo, va otro, perdí la muela, no voy nunca más. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y sobre todo, yo siempre digo, cuando a alguien le va bien con un médico, ese médico es Dios, Totalmente, ¿no? Y, totalmente. y bueno, y si te va mal, y te va mal, y te va mal, vas a decir esa clínica que es una porquería, no voy nunca más. Bueno, esto es muy subjetivo. Y después, temas abogados y abogadas, yo recomiendo también abogados y abogadas especialistas en el tema. Ojo, porque hay muchos que se dicen especialistas y no son especialistas en el tema, solo que quieren es cobrar mucha plata y, digamos, la verdad que no es justo, digamos, ¿no? Porque uno pone todo de sí para esto. Así que en ese sentido me parece que son las tres patas. Siempre la especialidad en estos temas es central y no todo el mundo sabe de todo. Tal Entonces hay que cual. aprovechar a las personas que saben de esto. Yo creo que hay que saber preguntar dónde encontrar esas personas, ¿no? O sea, Totalmente. uno no puede, no sé, googlear o buscar en redes en general, sino buscar una referencia. Creo que las ONG de pacientes para eso somos piolas, porque Exactamente. tenemos la experiencia como para decir, mirá, no acá o sí allá. Totalmente. Siempre saber preguntar es la clave, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no tener vergüenza ni miedo, porque estamos todos y todas en lo mismo, digamos, hacemos como una gran familia de verdad de las Tal técnicas cual. de reproducción y nos conocemos y sabemos que somos serios y serias que trabajamos en esto. Y me parece que el lugar de las ONG de pacientes es clave para acompañar sobre todo, ¿no? Sí, sí. Así que en ese sentido, Genial. Así que bueno, Fede, la verdad que muy enriquecedora esta charla, gracias, maravilloso. Te agradecemos gracias. muchísimo tu tiempo. Y No, bueno, por nada, favor, cualquier consulta te la hago llegar, obviamente, porque gracias. seguramente algún mail va a llegar. Así que nada, te agradecemos muchísimo, Gracias, ¿no? gracias a ustedes no, por la invitación. Para mí es un placer, saben, estar con ustedes. Así que lo que necesiten, ya saben, cuentan conmigo. Y bueno, nada, estamos en contacto y cuando quieran repetimos. Dale, cuando quieras. Besito. Bueno, Gracias, un beso muchas enorme. gracias. Saludos a todos por allá. Nos Dale, vemos. gracias. Chao. Gracias a vos. Chao, chao. Chao, chao.